Hola, 1, 2, 3, probando, ¿me escuchas bien? Pues desde este lugar del mundo estamos haciendo todo lo posible para llegar hasta ti en nuestro mes de aniversario. Esto es Latitudes. Soy Tere Góngora Basterra y estoy encantada de compartir contigo una serie de conversaciones con motivo de nuestro segundo aniversario. Sí, habitante del mundo, después de la temporada 4 de este podcast narrativo, hacemos una pausa para conversar sobre temas de interés general, historias de vida que nos pueden inspirar, reflexiones que quizá puedan llevarnos a cuestionar y, en el mejor de los casos, imaginar el futuro que queremos construir. Hoy voy a presentarte a 2 personas que no solamente han seguido este proyecto desde sus inicios, sino que también son buenos amigos míos y personas que justamente me hacen confiar en el futuro. Ella se llama Paulina Ancona Bates y él se llama Caleb Zamora García. En los próximos minutos hablaremos sobre el orgullo por las raíces, el encuentro entre culturas, la sostenibilidad, la naturaleza, el tiempo de cosecha y el futuro. ¿Cómo podríamos dejarnos fuera el futuro? Así que aquí vamos, disfrútalo, estamos de festejo, cumplimos 2 años. Hola. Hola Tere, estamos encantados de estar aquí contigo. ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias por el espacio. Oigan, me estoy riendo mucho porque estoy muy contenta de que estén conmigo y quiero empezar por hacerles la pregunta que le hago a todas las personas que estoy invitando a esta edición de aniversario, que es ¿cómo llegan del 1 al 10? ¿Cómo se sienten? 9. 8.6, yo diría. Vale, me gusta empezar siempre por la escala del 1 al 10 porque creo que a veces vamos en automático cuando le preguntamos a las personas cómo están y de entrada es como bien, ¿no? Y casi intuyes qué tan bien o qué tan mal está una persona según el tono que se le dé al bien. Así que del 1 al 10 por lo menos me permite tener una orientación y un seguimiento de qué tal vamos en niveles de bienestar en general. Oigan, una de las razones por las cuales quise que estuvieran hoy aquí es porque si pienso en colaboradores, amigos o cómplices que compartan conmigo el amor por las culturas, ustedes son uno de ellos, y también porque saben que en este espacio intento potenciar la imaginación. Entonces les pregunto, ¿están listos para imaginar? ¡Listísimos! Claro que sí. ¿Están listos para viajar? Por supuesto. Me encanta. Ok, pues vamos a decidir por qué medio de transporte vamos a viajar el día de hoy. Ustedes lo tienen que decidir. Bicicleta. No sé por qué supe que iban a decir bicicleta. Bien, pues a ver, todo el mundo que nos está acompañando hoy, súbense a su bicicleta. Paulina y Caleb están en su propia bicicleta y vamos a poner rumbo a la primera latitud de la conversación de hoy. Vamos, y que suene ahí el ring ring de nuestra bici, a Norte 51, Este 5, a los Países Bajos, a un campo de fútbol. Bueno, no sé quién de los dos quiere empezar a describir en dónde estamos, qué hacemos aquí. Bueno, pues estamos en un campo abierto, es pasto natural, es una portería mediana, pero el ambiente se siente bien y es un poco frío el día de hoy, así que tuvimos que vestirnos con más capas de lo normal y jugar de una forma que no estamos acostumbrados en las latitudes de la península de Yucatán. Pero aún así estamos disfrutando el momento porque estamos haciendo una actividad que nos gusta y estamos acompañados por las personas que escogimos que nos acompañen para ese partido de fútbol. Y nos encontramos en la ciudad de Wageningen, en Holanda, y este lugar es muy especial porque el día de hoy llega Caleb desde Mazatlán, Sinaloa. Yo ya estaba viviendo allá hace un mes y llega Caleb por invitación para que juguemos
en un equipo de fútbol mixto y así conocí a este maravilloso muchacho y empezamos un equipo que ahora es de 3. Muy bien, ¿y hace cuánto tiempo estamos hablando? Un poco para que quienes nos acompañan sepan en qué año estamos. 2014. 2014, o sea, ya 8 años. ¿Y qué hacen ahí además de jugar fútbol el día de hoy? ¿Qué les ha llevado desde México a Europa y particularmente Países Bajos? Pues yo estoy iniciando mi primer año de la maestría en Ingeniería de Biosistemas y Pau está haciendo su segundo año de su maestría. En Desarrollo Rural y particularmente Holanda es un país maravilloso con una ciudad Wageningen que está lleno de estudiantes y es muy reconocida por la experiencia que tienen estos campos tanto en la parte rural como en la parte de incorporar la tecnología. Y es así como Caleb y yo, habiéndonos desarrollado en partes tan diferentes, pero que a veces también son complementarias. Pau y Caleb son amantes de la naturaleza, coincidieron muchos kilómetros lejos de sus casas para profesionalizarse, para crecer en sus estudios, pero me gustaría que me cuenten un poquito más sobre las raíces, porque están lejos de casa. Entonces, tú, Caleb, vienes, como Pau dijo, de Mazatlán y tú, Pau, de Mérida. Cuéntenos un poquito de dónde les viene estas ganas de estudiar una profesión que tenga que ver con el cuidado de los recursos naturales, el desarrollo del campo y, bueno, esta parte tecnológica también. Pues, en mi caso, mi carrera es licenciatura en tecnología, estudié en la UNAM, en el campus Juriquilla en Querétaro, y ahí siempre tuve un vínculo muy cercano con las áreas biológicas y tecnológicas, particularmente, pues sí, en la parte de biotecnología. Por parte de mi formación familiar, mis padres son veterinarios y siempre estuvimos con ellos en las granjas y en sus experimentos, cosas así, ¿no? Así que yo buscaba el camino que me pudiera acercar hacia la naturaleza, hacia los organismos vivos, pero que tuviera la posibilidad de aplicación de tecnología para mejorar ya sea procesos productivos o obtención de compuestos de organismos vivos, ¿no? Para aplicaciones médicas, ¿sí? Sin embargo, en el camino me fui dando cuenta que tal vez mi enfoque hacia una aplicación tecnológica para el aprovechamiento de los recursos biológicos hacia el humano en una extensión industrial, o en una escala industrial, no era el camino que yo quería seguir. Y en la misma maestría, en varias clases, sin decirlo explícitamente, me di cuenta que ese no es el camino que la sociedad debería de seguir y que nuestra generación no puede continuar ese camino, ¿no? Sino más bien es irnos hacia escalas más pequeñas, con mejores condiciones de vida para los animales y las plantas que estamos produciendo, y como una integración más humana o más natural sobre el uso de la tecnología para mejorar lo que producimos y lo que comemos, ¿no? Entonces de ahí se desencadenan muchas áreas que me han impulsado a aprender más sobre cómo yo, de vuelta en México, en Yucatán, teniendo tanta variedad de naturaleza y elementos como el agua, el calor, que en Europa a veces no es tan fácil obtenerlo, tan abundante, ¿no? También. Exactamente. ¿Cuántas cosas podemos hacer aquí utilizando elementos tecnológicos, no solamente electrónicos o informáticos, sino simplemente herramientas que te facilitan algunas actividades manuales? Y cómo esto puede ayudar a mejorar el estilo de vida de las personas que producen o que viven de esto, ¿no? O con esto. Entonces, todavía seguimos buscando cómo aterrizar muchos de estos caminos que queremos pues caminar, pero cada vez siento que voy encontrando
pues, compañeros, amigos, que me permiten acercar esa búsqueda de mejorar cosas para los seres vivos. Muy bien. O sea, estás ampliando tu equipo de gente que cree que es posible administrar mucho mejor los recursos que nos da el planeta. Claro, y bueno, pues Paulina es el ejemplo más fuerte de esto, ¿no? Cómo a partir de conocerla, a partir de empezar a compartir nuestras vidas y momentos, he abierto mi mente hacia un mundo que yo desconocía, que es el desarrollo humano en las comunidades rurales, ¿no? Y cómo ahí hay un potencial enorme porque mucha gente realmente está más en contacto con la naturaleza que lo que nosotros, que creemos saber muchas cosas, pues realmente estamos, ¿no? Pau, ¿y tú, tus raíces? Ya vemos que Caleb viene, por ejemplo, de unos papás que dedican su vida a otra forma de vida, valga la redundancia, que es la de los animales, ¿no? A curarlos, ayudarlos, entenderlos y demás. Pero tú, por otro lado, que te conozco desde hace más tiempo que Caleb, siempre fuiste una niña que yo relacioné con el aire libre. ¿Cómo ha marcado vivir en un lugar tan húmedo como Yucatán, tan verde como Yucatán, tan tropical en tu camino de vida? Pues yo creo que, bueno, empezar desde la familia, ¿no? Mi papá, mi mamá, ¿no? Que desde pequeños siempre nos tenían también en ese tipo de ambientes. Mi papá como ingeniero siempre celebraba el Día del Caminero, ¿no? Y entonces en donde sea que estuviesen construyendo nos llevaban y estamos ahí, pues conociendo también a la gente que construía los caminos. Y por el lado de mi mamá, pues ella es una filántropa nata, ¿no? Entonces siempre de ver cómo puede ayudar, cómo puede, pues mejorar, ¿no? La vida de las personas que quiere. Entonces crecí como con ejemplos muy claros en el día a día, ¿no? De cómo era poder estar ayudando y pues también estar al aire libre. Y ya más en las comunidades rurales, bueno, y además de que después me enteré que mi abuelo paterno, que no conocí, era ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces dije, de ahí también viene una parte de la raíz. Está en el ADN, ¿no? Sí. Y bueno, y mis abuelos maternos, que igual siempre disfrutan mucho con las siembras. Yo salía a regar con mi abuela, mi abuelo lo acompañaba también a regar sus árboles frutales. Y todo empieza más fuertemente terminando la carrera, que decido irme un año antes de entrar a estudiar, terminando la prepa, perdón, a una comunidad indígena, náhuatl, donde no hablaban nada de español. Entonces, al tardar en aprender el náhuatl, que era el idioma en el que se comunicaban, mis sentidos, pues también de visual, ¿no? Escuchar, el olfato, se iban abriendo más a las cosas que estaba viviendo allá. Y un año de vivir en esa comunidad, pues sí me cambió mucho la perspectiva que tenía de muchas cosas. El probar también los mejores ingredientes, lo que venía de la milpa, ¿no? Cosecharlo de forma tan natural, ingredientes sencillos que deleitaban el paladar, costumbres y tradiciones, ¿no? Desde para ellos quizás algo tan normal como es la molienda, ¿no? De sacar la chancaca para hacer el piloncillo. Para mí parecía que era de las mejores cosas que había presenciado en mi vida, ¿no? Entonces, pues de ahí se fue despertando mi interés por la cultura, y ya en el caminar y el ir estudiando recursos naturales, las salidas de campo, lo que íbamos viendo, pues sí me fui dando cuenta de que ese patrimonio biocultural tan fuerte que resguarda México, que está en manos muchas veces de los campesinos o de la gente que vive en las zonas rurales, a la vez le hacían tanto bien a nuestro país por resguardar esas cosas, pero también viviendo con tantas injusticias y tantas carencias de otro estilo, ¿no? Entonces, pues de ahí
despierta mi interés por querer conocer más herramientas o más opciones para poder pues intercambiar y co-crear con este mundo rural que conocí y que a pesar de que a veces puede ser maya, puede ser náhuatl, puede ser en Tanzania, puede ser en Holanda, ¿no? Que hay algunas diferencias, pero muchas similitudes. Entonces pues la vocación un poco y también pues ahí que llegó Caleb a mi vida con la parte tecnológica, pues también hace más fuerte el poder hacer uso de tecnología y de instrumentos que ayuden a construir una vida también más digna en la parte rural, en el entorno de los recursos naturales. Qué importante es, ¿verdad? Salir al campo, respirar, probar, entender los procesos de la tierra. Yo me acuerdo cuando te vimos, la mayoría de tus amigas del colegio, porque tú y yo estudiamos juntas, irte aquel año era como, wow, Pau hizo tal cosa, ¿no? Pau tuvo la valentía de comprender de una manera que a lo mejor ninguna de nosotros ha comprendido aún, pues esta parte tanto de riqueza como de desigualdad, porque tú lo viviste ahí a primera fila. Y en estos tiempos en los que todo el mundo habla de sostenibilidad, en donde como que parece que a la gente se ha hecho cada vez más consciente con esto del cambio climático, de la amenaza que tenemos en el camino. Pero tengo la percepción de que seguimos sin comprender realmente qué es la sostenibilidad. Y a mí me gusta partir siempre de los verbos. Y preparando un poco nuestra conversación, me fui a la raíz etimológica de lo que significa sostener, ¿no? Y dice, y lo leo, sostener viene del latín sustinere y significa afirmar, sujetar desde abajo. Sus componentes léxicos son el prefijo subs, de abajo a una superficie más alta, y tenere, retener. Y me quedo con esto de abajo a una superficie más alta. Por esto también que tú comentabas, Caleb, hace un momento, de cómo a veces pensamos que va a llegar un presidente o van a llegar las personas poderosas o van a llegar a las personas que están conduciendo el mundo a generar esos cambios. Y quizá, que se oye mucho, los que deberíamos tomar acción o los que deberíamos presionar desde la conducta somos los que estamos más abajo, que es la labor y la responsabilidad de la ciudadanía. ¿En qué medida tus viajes y haberte ido de México, haber viajado por el mundo, te da ideas, iniciativas para conseguir ese cambio en lo local, en el lugar en el que ahora vives? Bueno, para mí una de las lecciones más importantes de haber podido estudiar fuera es la exposición multicultural que tuve. A veces, al permanecer demasiado tiempo en un lugar, se nos olvida cuán insignificantes somos los humanos. Y cuando conoces personas de otros lugares, de otros países, de otros continentes, te da información sobre cómo viven ellos y cómo no somos tan diferentes los unos de los otros, ¿no? Entonces, a veces ciertos problemas sociales se presentan una y otra vez en todas las sociedades a lo largo de la historia. Y eso es uno de los ejemplos que más a mí me dio enseñanza, pues que personas que conocí de la India, de Holanda, de Filipinas, que tenemos problemas similares y cada uno atiende esos problemas de manera diferente. A veces una solución puede ser replicada en otro lugar, pero no siempre aplican igual. Pero el solo hecho de entender que no somos tan diferentes te da una percepción de que puedes acudir a una persona que, aunque no tenga el mismo contexto social, geográfico o histórico, puede tener la suficiente empatía para entender lo que te está pasando, ¿no? Y eso, una vez que eso como aprendí eso, al momento de regresar acá, lo veo. O sea, yo no
crecí en Yucatán, pero veo muchos temas similares en Sinaloa, en Querétaro o en Nuevo León, que fueron los lugares en los que he estado durante mi vida, y cómo cada quien atiende estos problemas de manera diferente, pero a veces cada quien piensa que es un problema endémico de su región. Uh-huh. Y como mencionaste ahorita, nos toca a nosotros empezar a hacer, más bien debimos haber empezado a hacer acciones hace tiempo que puedan ser replicables en todos los lugares, no de manera igual, sino con el mismo fundamento. Y es justamente cuando entra el tema de la sostenibilidad. Hay que encaminarnos hacia buscar un futuro sostenible a través de nuestras propias acciones y ni siquiera esperar a que las personas que toman decisiones se den cuenta, porque ellos están en un concepto de que las cosas están en un cierto nivel. Uh-huh. Y cuando hay un entendimiento general y viene alguien a decirle, no, es que esto no está pasando o esto tiene una verdad diferente a la que se considera de manera general, pues es responsabilidad de la persona que hace esta aseveración demostrar que así es, ¿no? Que es diferente la realidad. Y creo que no es tan complicado actualmente demostrar que nuestra situación ambiental o ecológica realmente requiere acciones diferentes para que no sigamos con este camino que está agotando todos nuestros recursos y que ya estamos viviendo inclusive en México, ¿no? Con el tema de agua, el calor también en Europa, todo los esto. Incendios, que ahora mismo, por ejemplo, España está teniendo bastantes incendios. Pau, ¿y por qué crees que seguimos en su mayoría teniendo como una actitud bastante pasiva en cuanto a la sostenibilidad? Creo que a veces el estilo de vida o la rutina que se crea tan arraigada, con tantas cosas tan fáciles de obtener, hace o dificulta poder salir de eso y buscar algo diferente, ¿no? Porque creo que hoy en día los que estamos buscando un estilo de vida que sea como más sostenible, tratar de no agotar los recursos que hay para que puedan existir para las siguientes generaciones, es un poco, pues todavía es diferente, ¿no? Es fuera de lo común, o todavía no es una tendencia tan fuerte. Entonces realmente yo creo que si alguien quiere hacer acciones tiene que buscar las formas. Afortunadamente yo creo que cada vez hay más, se abren más espacios para que uno pueda lograr tener esas acciones, ese estilo de vida. Pero todavía hay que buscarlo, ¿no? Los canales se están construyendo, los caminos se están pavimentando, pero sí hace falta un poco más de acción colectiva para que se pueda generar ese movimiento. Entonces yo creo que una vez que, mientras más gente se sume y sea más común el poder tener este tipo de actitud, más fácil también va a ser para los demás convencerse de que es algo que es viable, que es algo que también te genera bienestar y que es algo que trae muchos beneficios también para tu vida y para pensando también en las siguientes, ¿no? Exacto, eso iba a decir, sin poner en riesgo a la siguiente generación. Bueno, pues el día está precioso y el campo de fútbol está espectacular, es verde, lo pasamos súper bien, pero como vamos a viajar en el tiempo, chicos, vamos a parar el partido y vamos a la bici, que vamos a nuestra siguiente latitud del día de hoy. Es una latitud que compartimos, es norte 21, oeste 89, y ya que hemos hablado tanto de Yucatán, vamos particularmente a un lugar llamado Xcanatún. Bueno, llegamos a una casa que es maya, se caracteriza por una puerta bastante grande, bonita, de madera. Debo decir que esa casa que tiene una puerta de madera es una puerta que se compró en una tienda de antigüedades, tiene más de 100 años
y perteneció a alguna familia y ahora está aquí en Ixcanatum para recibir a todas las personas que quieren tener y construir también algo con los techos de la palapa, ya sea algo de cultivo espiritual, podemos hacer yoga, o también de cultivo más práctico y nos podemos trasladar al huerto a cosechar con los pequeños, con los sobrinos, con los abuelitos también, y, ¿por qué no?, subirse al truck y dar un paseo por cada uno de los espacios. Así que, como se podrán imaginar, queridos habitantes del mundo, viajeras y viajeros, hemos llegado a la residencia de Pau y de Caleb en la ciudad de Mérida. Ya lo dijiste, y has hablado de un huerto. Y me gustaría que habláramos un poquito de cómo les viene la idea de tener un huerto en casa y de qué representa ese huerto en su vida. Además, por supuesto, de tener una puerta centenaria en su casa, de que están invitados todo el mundo, a ver si mañana no te llegan a tocar el timbre y tienes ahí a niños, adultos, abuelos ahí esperando que les des una vuelta en el truck, que seguramente te encantará, pero bueno, que me gustaría que entráramos un poco a ese tema, porque yo a veces pienso, ¿no? Bueno, con todos estos escenarios tan poco alentadores, con la crisis climática, yo digo, madre mía, si el día de mañana pasa, yo qué sé, un cataclismo y se cierran todos los supermercados y se va la luz por completo, yo creo que sería una de esas personas que no tiene la más remota idea de cómo crecer ningún tipo de fruta no tengo ni tierra en mi casa para poder cultivar lo más mínimo para sobrevivir. Entonces, si algo requiere la sostenibilidad es de coherencia. Y ya tú nos has dado una bienvenida muy buena a tu casa, llena de coherencia. Entonces, un poco por continuar nuestra conversación, ahora sí, los dejo hablar y que nos digan qué representa ese huerto en su vida y de dónde les vino la idea de hacerlo. Realmente el huerto nosotros lo consideramos muy poético, pero también nos trae, ¿no?, eso que comentabas al principio de las raíces, ¿no?, de anclarnos y decir, bueno, porque el huerto es de constancia, es de poder dedicarle un poquito todo el tiempo. Entonces un huerto es como una caja de Pandora, la abres y te trae como muchas cosas que experimentar y que tener, además que como la pandemia nos ha mostrado, en el momento que uno te encierra, bueno, tienes alimentos en tu casa y producción en tu casa. Y bueno, también una de las otras cosas que nos ha traído el huerto es conocer a los vecinos. Hacemos intercambio, ellos nos traen guanábanas, nosotros les damos papayas. Entonces, realmente se generan cosas muy, muy positivas. Eso como antaño, ¿no? Que antes ibas a visitar y pues lo que tenías en tu casa y quizás tenías mermeladas que hiciste de lo que... Entonces, nos está permitiendo también tener ese tipo de obsequios y ese tipo de detalles, ¿no? De algo que cultivamos acá, llevarlo y regalarlo. Pero bueno, partiendo de dónde salió la iniciativa de querer hacer un huerto, yo creo que siempre ambos soñamos con eso desde chicos, ¿no? El poder tener un huerto en casa. Y se fue pues afianzando un poco la idea con todo lo que vivimos. Y antes de vivir acá en la casa, Paulette, vivíamos en un departamento en Colonia, México, chiquitito que alquilábamos. Y ahí empezamos, yo trabajaba en Fundación Haciendas del Mundo Maya y me tocaba ir bastante seguido a comunidades en el interior del estado con unos huertos espectaculares. Y Caleb muchas veces me acompañaba y entonces ahí íbamos soñando, ¿no? O sea, como que no podíamos visualizar una casa sin huerta. Incluso en el departamento, Caleb hizo unos cajones que no sé cómo los acomodó, pero parecía la casa Jumanji, ¿no? Teníamos allá unos ibes colgándose por todo el cuarto. Pero también hay, pues al trabajar en Traspatio Maya, con la fundación, aparece la colaboración con el chef René Redzepi, que buscaba y que se interesaba tanto por ciertos productos, que empezamos nosotros a hacer nuestro banco de semillas. Entonces, veíamos una naranjita de San José, le sacábamos la semilla y entonces ahí fuimos nosotros teniendo nuestro propio banco de semillas y pues necesitamos un lugar también donde vaya germinando. Y pues al pasarnos acá a la casa, dejamos el espacio
para poder ir construyendo todos esos sueños con pues todos los sueños a partir de un espacio vivo. Y pues ahí hemos estado tratando de que florezca cada vez más, de que cada vez tenga más frutos, pero también más espacios de aprendizaje. Y pues ahorita en la pandemia también los niños, al mandarlos a sus casas y al hacer de repente las burbujas, mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no va mi hijo con su burbuja y les hacen un recorrido? Y bueno, aquí también con las redes sociales, pues subías una foto y entonces nos contactaban y nos decían, oye, ¿podemos llevar a nuestros hijos igual? Entonces empezó también gracias a la pandemia a hacer un lugar como nosotros estábamos esperando que fuera, ¿no? O sea, que recibiera visitas y que también se convierta en una herramienta de aprendizaje. Y solamente por poner en contexto a la gente que nos escucha en otros lugares del mundo, cuando dices burbuja, ¿qué quieres decir? Burbuja le llamaban como a los espacios más pequeños donde los niños estaban estudiando en casa, quizás con un profesor o quizás una mamá y 4, 5, 6 niños, ¿no? Espacios pequeños, escuelas pequeñas caseras. Muy bien. Pues has dicho cosas muy bonitas sobre el sentido de comunidad, sobre el valor de los sueños en la vida, el amor por las semillas, ¿no? Y naturalmente el proceso. Entonces, aquí, Caleb, me gustaría que me cuentes o que nos cuentes un poco sobre el proceso de hacer crecer un fruto en el huerto. Y si hay alguna etapa de ese proceso que particularmente sea bonita para ti. Creo que el proceso como tal siempre viene acompañado de una expectativa y una experiencia. Complementando un poco de dónde surge el huerto también. Yo desde pequeño en una escuela en la que estuve nos hicieron limpiaron un terreno, sembraron unas acelgas y semana a semana íbamos cuidando lo que habíamos sembrado. Yo no sabía qué eran las acelgas y el último día de clases cosechamos las acelgas, mi abuelita las preparó y digo, no es el alimento más delicioso, pero no estaba mal y yo lo había cosechado. Entonces, ese momento particular en mi vida me hizo querer buscar como aprender a tener espacios cuando yo fuera grande, tener un espacio en mi casa en el que pudiera escoger ciertos alimentos que me gustaría tener y cuidarlos más o menos para poder tener frutos. Es muy romántica la idea de tener frutas y verduras en tu casa y solamente ir al patio y obtenerlos. Y es un camino mucho más complejo de lo que eso parecería, ¿no? Uh-huh. Primero, lo primero que uno siente cuando empieza a suceder eso es un poco de frustración al darse cuenta que no es tan sencillo. Al final de cuentas, las plantas son entes vivos y requieren ciertas condiciones de tierra, de aire, de luz, de calor, de agua y no conviven todas con otros tipos de planta, ¿no? Entonces, poco a poco vas aprendiendo sobre cómo son las plantas. Y yo viniendo de una familia en el que estaba mucho en contacto con animales, yo como que las plantas decía, pues son plantas, ¿no? O sea, ¿qué más? Crecen y hacen lo que quieren. Pero pues cada vez que te vas metiendo a conocerlas, te das cuenta que son organismos fenomenales, ¿no? Cada uno tiene sus mecanismos y sus formas de comunicarse entre ellos y de crecer y de sentir, etc. Entonces, hay veces que la cosecha puede ser un proceso muy poético al ver cómo tu esfuerzo se ve recompensado con un fruto dulce, jugoso, vibrante. O hay veces que simplemente no obtienes nada y no precisamente porque no lo hayas cuidado suficiente o
o no hayas hecho algo tú simplemente porque resulta que esa planta no daba frutos, ¿no? Entonces, es meterte a conocer un mundo que realmente te hace valorar lo que la tierra nos da. Yo creo muy importante que la humanidad propiamente debería estar más en contacto con los procesos de producción primaria para que realmente valoremos lo costoso que es que tengas en tu plato un mango, o un plátano, o una lechuga, lo que sea, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que la comida sea barata y la tengas todo el año, cuando la realidad es que no es así. No puedes tener ni todo el año, ni tampoco es barato tenerla, ¿no? Es un poco un tema de desconexión, ¿no? También. Exactamente. Sí, pero tampoco se vayan a desanimar los que nos escuchan. Hay cosas que han llegado también solitas al huerto. A eso voy también, ¿no? O sea, el momento en el que de repente, sin hacer mucho, se da un árbol gigante de papayas que tienen un color y un sabor que nunca has probado y que realmente no se encuentran en el supermercado, ¿no? Entonces, es una variedad de emociones y de información que puedes obtener, porque además, al crecer solo quiere decir que algo más lo trajo, ¿no? Y generalmente son los pájaros que después habitan el árbol, que te ayudan con control de plagas o simplemente cantando te alegran el día. Entonces, te meten en un mundo que es el mundo que solía existir en todos lados, ¿no? Y ese pequeño espacio que nosotros tenemos y que a veces mucha gente quiere tener en sus casas, no necesita ser algo demasiado sofisticado, ¿no? Simplemente espacios con tierra, con plantas, en el que los animales puedan, pues, ir y comer un poco, porque también ellos comen los mismos frutos que luego nosotros buscamos, ¿no? Es algo bastante que te da una recompensa más allá de lo físico, de los frutos, de sentirte que estás haciendo algo bueno por el ambiente en el que estás viviendo, ¿no? No solo es tomar, sino que tú puedes con tu trabajo o con tu composta, lo que sea, estás dando un poco a eso que te da, que pues es la tierra, ¿no? Entras en el ciclo de la vida. Súper felices y gordos. No te escuché, perdón, ¿otra vez? Los toloc son súper felices y gordos en este huerto. Y para los que no sepan qué es un toloc, es una iguana grandota que vive en territorio maya. Y yo decía un poco de cómo es bonito o debe ser gratificante darte cuenta de que tú estás siendo parte de un ciclo de vida, ¿no? Claro. Y me parece bonito también esto que has dicho de las plantas, sobre todo cuando venías de una infancia más relacionada con los animales, ¿no? O sea, pobres plantas, a lo mejor porque no emiten sonido o a lo mejor porque nuestros oídos humanos no perciben los sonidos que las plantas hacen. Pensamos que están pues ahí nada más, ¿no? Y que son casi se dan por añadidura. Y aquí me gustaría rescatar una cosa que la activista Wangari Maathai decía, que es que los árboles particularmente tienen personalidad propia y que por eso son organismos vivos que aportan esperanza y que de alguna manera nos invitan a soñar porque cambian el paisaje. El otro día, solo como comentario, hablando con unos compañeros del trabajo, afuera del trabajo hay unas palmeras, ¿no? Y llegaron un poco pues a darles un recorte porque ya habían varias palmas que estaban secas. Y era como súper bonito verlas ya después de que casi llegaron a cortarles el pelo, y algunos de ellos decían que cuando la empresa empezó las palmeras eran pequeñitas, ¿no? Entonces eso también, ver cómo el tiempo, y aquí rescato el tema del tiempo, juega en todos los procesos, llámense un huerto o llámense un emprendimiento o llámense un proyecto familiar, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, solamente por curiosidad, ¿qué creen que sea más importante? ¿Poner la semilla o hacerla crecer? Wow. Ambas cosas. Realmente es el poder llegar hasta el final es
esos dos procesos son súper importantes, tanto poner la semilla como verla crecer. Digo, hay veces que como lo que comentaba Caleb, aquí los pájaros traen las semillas y nosotros somos los encargados de hacerlas crecer, ¿no? Entonces es también como un trabajo en equipo. Y hablando de esto de las siembras y las cosechas, también quisiera quisiera compartir en la boda civil que la hicimos aquí, cuando apenas estaban en los cimientos, estuvo llena de simbolismos y cada grupo de invitados, ya sea tíos o mamás, hermanos, cada quien sembró un árbol de los que ahora están en la casa, ¿no? Entonces dependiendo del significado del árbol, era quien lo plantaba y también con el compromiso de que, bueno, en algún momento tienen que regresar a regarlo o tienen que regresar también se les invita a cosechar de lo que ellos sembraron, ¿no? Entonces a mí se me hace que es de igual importante y hasta poder decir, bueno, uno siembra, el otro lo crece y juntos nos sentamos y disfrutamos de las cosechas, ¿no? Qué bonito. Para todas las personas que no tienen el espacio en casa, sobre todo cuando hablamos de diferentes países del mundo, si no tienes unos amigos como Pau y Caleb que tienen un huerto en casa, ¿por qué no plantearnos a lo mejor ver qué posibilidades cercanas a nuestra realidad hay para poder recuperar un poquito esa conexión con la tierra, con la naturaleza, con el crecimiento y con esas semillas que entre todos debemos hacer crecer? ¿Están preparados para subirse a la bici? Que me gustaría ir a una última latitud en nuestra conversación de hoy para hablar de otros temas importantes que tienen que ver con el cuidado. ¿Preparados? Vamos. Sí, vamos. Venga los pedales, que vamos a norte 23, oeste 106. Si ya estuvimos en Mérida, Yucatán, en la casa que es ahora de los dos, y antes estuvimos en Países Bajos, me gustaría llegar a un lugar en el que particularmente yo nunca había estado, bueno, que nunca he estado hasta ahora, pero que uno de nosotros tres sí que ha estado y ahí ha crecido. Estamos en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Así que no sé, Caleb, si puedas describirnos en este viaje entre geografías y entre el tiempo, en dónde estamos ahora mismo de Mazatlán. Claro que sí. Bueno, Mazatlán es una ciudad que se ubica junto a la costa del Pacífico y pues a donde voltees vas a ver playa. Claro, si volteas hacia el océano. Entonces nos ubicamos ahora en el malecón, que es uno de los malecones más grandes del mundo, y estamos viendo hacia el mar. Se siente la brisa del mar, las gaviotas de repente pasar, las olas del mar, y particularmente se escucha el motor de un vehículo que para muchos puede ser un poco curioso, que no tiene puertas, pero que es utilizado constantemente por los habitantes de Mazatlán y los turistas, que se llaman pulmonías. Es uno de los vehículos de transporte que permiten ver el paisaje y llevarte a algún lugar. El olor del lugar se siente como un poco salado. Uh-huh. y se escucha a la gente pasar. Hay mucho ruido. Uh-huh. Pero se siente un ambiente de fiesta. Yo recuerdo que hablando con mi hermano en algún momento, él decía que vivir en Mazatlán es como siempre estar de vacaciones. Siempre hay una razón para ir con amigos y disfrutar un cóctel de mariscos o un ceviche estilo Mazatlán. Y las personas suelen ser muy abiertas a interactuar contigo de una forma humana. Pocas veces me he sentido yo como que estoy recibiendo un servicio, porque realmente el mesero te atiende como un amigo más. Mazatlán es un lugar de contrastes y se puede sentir tanto
la amabilidad de las personas como cierto rechazo para las personas que no aparentan ser turistas. Desafortunadamente, como en todos lados existe desigualdad, y Mazatlán se encuentra ubicado en el norte de México y mucho del turismo suele ser proveniente de Estados Unidos y Canadá. Entonces, a pesar de lo bueno que puede parecer, a veces eso genera una dinámica social un poco incómoda para los habitantes. México, perdón, te interrumpí. No, sí, adelante. Que como has dicho, y lo has traído a cuentas muy bien, México es un país de contraste. Y bueno, Latinoamérica en general. Y por un lado se caracteriza y es conocido por ser uno de los países más hospitalarios, pero también, tristemente, y con vistas hacia el exterior, también a veces se la relaciona con la violencia del narcotráfico. Una violencia que de mayor a menor medida se vive o se está viviendo en todo el mundo, sino por conflictos relacionados con las drogas, pues por conflictos bélicos o por conflictos supremacistas. ¿De qué manera, y me gustaría que nos quedemos con esta imagen del Pacífico, tú crees que promover culturas del cuidado puede acercarnos a esta parte humana que tú tanto celebras de esta ciudad en la que creciste? Creo que afortunadamente, ya tengo tiempo que no vivo allá, desafortunadamente, pero conozco compañeros de escuela, mis hermanos que están allá, que cada vez hay una conciencia comunitaria de cuidar lo que tenemos. Hay una corriente muy fuerte también de desarrollo inmobiliario, eso en todos lados se está viviendo, en el querer construir más y más y más, y cada vez es más costoso la vida para la gente local. Sin embargo, también hay una resistencia por parte de la comunidad local de rescatar espacios públicos, de mantener la producción local, el consumo local de mariscos, de pescado, que es lo que principalmente se cosecha en Mazatlán, y cómo mantener la identidad relacionado a lo natural y a lo alegre que tiene mi ciudad de nacimiento. Eso permite que otros elementos como la violencia y la discriminación no sea algo que marque realmente cómo percibes el estar allí, ¿no? Porque realmente hay mucha más riqueza y mucha más alegría que lo otro, que sí existe, sí está ahí y a veces es mucho más sonado que lo bueno, pero viniendo de allá y viviendo ahí, te puedo decir que no es lo que se vive ni lo que se ve todo el tiempo, ¿no? Es mucho, mucho más rico que esto. Yo lo sé y es justamente lo que quiero celebrar, porque a veces, yo siendo mexicana, viviendo en Europa, en España particularmente, cuando la gente me pregunta de cómo estoy aquí, me dicen que seguramente estoy mejor por todo lo que se escucha. Entonces, es evidente y es una realidad que en el país, porque no solamente pasa allí, también pasa en otros estados como en Quintana Roo, existe la violencia, como en otros lugares del mundo existe la desigualdad y como he dicho, la supremacía. Pero lo que quiero rescatar un poco es esta parte de los mexicanos que cuidamos el sentido del trabajo, que cuidamos esta identidad que nos caracteriza, que cuidamos la riqueza de nuestros océanos, que cuidamos el valor por las raíces, por nuestras familias, que somos hospitalarios, que abrimos las puertas de nuestras casas a los extranjeros, que somos una población, una gente siempre dispuesta a recibir y dar. Para puntualizar el tema del cuidado, creo que es algo también muy cultural, porque a veces la riqueza te hace no tener ese cuidado con ciertas cosas. Y no me refiero a riqueza económica, sino riqueza de recursos. Biodiversidad. Exactamente, ¿no? Y recordando hace unos años cuando todavía vivía en Mazatlán, escuchaba a pescadores diciendo que para qué no atrapar cierto tipo de pescados
sí había un chorro, ¿no? Pero ahora ya se ve ese cambio de mentalidad, ¿no? De que pues es su forma de vida y es lo que tienen, entonces tienen que cuidarlo para que puedan seguir teniéndolo. Y esa mentalidad también se ha trasladado a otros ámbitos de la ciudad y justamente es lo que mencionaba del rescate de espacios públicos o históricos, porque eso es lo que al final como sociedad nos da una identidad, ¿no? Y Totalmente. cuidar eso significa preservar lo que históricamente nos convirtió en lo que somos. Tener amor por las raíces. Exactamente. ¿No? Respetar las tradiciones. Reconocer las raíces y crecer con ellas, en lugar de tratar de voltear hacia el otro lado y decir es que mi vecino se ve mejor así, entonces yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces es realmente reconocer la importancia de la historia o del pasado para construir un mejor futuro, viviendo el presente. Y cuidando a la siguiente generación que, en tus venas, y en las venas de Pau, corre este amor por el entorno, por el cuidado, y juntos han puesto una semillita que ha crecido y se ha gestado 9 meses y de repente, ¡boom!, ha llegado a nuestra familia y a este huerto un fruto de carne y hueso que se llama Micaela. Y quiero contar una cosa que me gustó de ustedes dos, como muchas cosas que me gustan de ustedes, pero que me pareció una referencia a repetir. Tiene que ver con el registro civil, tiene que ver con unos dados y tiene que ver con unos apellidos. Zamora García viene de Mazatlán, Ancona Bates de Mérida, Yucatán, y Micaela, que es el fruto del amor de esta pareja genial, nació, ¿no? Y tenían que ir a registrarla. ¿Y qué pasó en el registro civil? Bueno, pues Pau preguntó si era posible tener el orden inverso en los apellidos de Micaela a lo comúnmente establecido, que sería Zamora García, entonces quería saber si podría ser, Zamora Ancona, que si pudiera ser al revés, Ancona Zamora. Y bueno, pues tuvimos que jugárnosla porque legalmente es posible. Y bueno, la historia dice que echamos una moneda al aire que dice si es papá o mamá. Paula compró para ciertas decisiones menos trascendentales, como cambiar un pañal, pero hubiera sido una anécdota muy chistosa que realmente hubiera sido de esa forma. No lo hicimos de esa manera, pero sí al final cayó en que fuera como el papá, que sería Zamora Ancona. El apellido del papá primero, Zamora Ancona. Sin embargo, hubo una intención de dejar al azar el orden de los apellidos, si era primero el de la mamá o el del papá. Exactamente. Digo, al final de cuentas no hubiera habido ningún cambio en teoría, ¿no? No. Solamente que cuando estuviera en la escuela iba a tener que pasar primero a entregar su tarea y ahora va a ser de las últimas. Pero bueno. Pero como ya hemos dicho que es tan importante poner la semilla como hacerla crecer, pues esto es un poco igual con los apellidos. La semilla se ha puesto y ahora solamente toca hacerla crecer como su huerto. Oigan, vamos llegando al final de nuestra conversación y me gustaría que ustedes sean quienes elijan la latitud en la que nos vamos a despedir el día de hoy. Así que ustedes dirán hacia dónde nos dirigimos en nuestras bicicletas. Tienen que tomar una decisión de equipo y comunicárnosla al resto de viajeros que estamos en este viaje conversacional con ustedes. Nos vamos a unas coordenadas que se encuentran en España, en Aguadulce. Ahí se encuentra una parte de nuestro equipo que es muy importante, que se llama Teruchi y que queremos muchísimo y que para también lo que estamos viviendo en este momento ha sido súper importante para nosotros. Y terminamos ahí con una visita. Tocamos la puerta
Toc, toc. Hola, hola. Chicos, bienvenidos a mi casa. Está en Agua Dulce, en Almería, España. Les juro, gente que nos está escuchando, que esto no está planeado. O sea, ellos sí sabían que íbamos a tocar ciertos temas, pero no tenían ni idea que íbamos a viajar por diferentes latitudes. Y estoy encantada porque tengo que decir que en los 6 años que llevo viviendo aquí, son de mis amigos de la vida los primeros que llegan a tocar la puerta de mi casa. Entonces, bueno, como con otros invitados de esta edición de aniversario, me gustaría que viéramos hacia adelante, hacia el futuro. Y les pedí a los dos que si podía ser que nos trajeran algo que compartir con la gente. Entonces, ese es un regalito que nos van a hacer Pau y Caleb aquí en mi casa, con la ventana abierta, viendo al mar Mediterráneo y también la montaña pues el paisaje de Almería. Bueno, y trajimos una canción porque nos encanta y también, como estamos en casa de Teruchi, pues tiene que haber música, que nos pongamos a bailar y que nos pongamos a reflexionar, porque así es ella, ¿no? Ella es una fiesta, ella es una chica fenomenal, que siempre nos irradia buen humor y nos va pintando el camino para poder avanzar. Entonces, aquí trajimos a Connie Isla, que es una activista de Argentina, que tiene 24 años, y tiene una canción que se llama Equidad. Muy bien. La trajimos para cerrar. Oigan, pues ya que no la podemos poner completa, se las voy a dejar en las historias para que la escuchen completita, pero más o menos voy a rescatar las primeras partes de esta estrofa. Queda mucho por andar, falta empatía, respeto, pero cada vez hay más derechos, nada sobra, y así canta la canción, y se las voy a dejar también en el blog de Latitudes para que lo tengan. Me encanta que hayan traído esta canción, me encanta que me relacionen con la música, y ya lo último. Tenemos que cerrar con un mensaje de esperanza, porque tenemos que aprender a verbalizar más esas cosas que esperamos del presente y del futuro. Así que no sé quién de los dos quiera arrancarse a decir simplemente lo que espera. Bueno, este es un extracto que encontré. Creo que resume bastante lo que tratamos de decir. Y tiene que ver con nuestra generación, que en ningún momento lo mencionamos, pero somos millennials y ya es hora de que lo afrontemos. Y es que la calidad de vida de las generaciones venideras dependerá del mundo que les dejemos. Y esto es algo que los millennials debemos de tener bien claro. Por ello, es importante que juntos trabajemos en explicar lo que está pasando con nuestro medio ambiente y tratemos de encontrar soluciones innovadoras ante los desafíos más apremiantes en esa dirección. Lo encontraremos justos, seguramente. Muchas gracias, Pau y Caleb, por estar conmigo en mi aniversario de 2 años. Espero que sigamos acompañándonos en el camino. Sé que va a ser así. Y de verdad, me encantó tenerlos en este espacio. Espero que lleguen a muchas latitudes y que todas las personas del mundo tengan amigos que tengan huertos. Muchas gracias, Tere. Mucha suerte y éxito y felicidades por el 2º aniversario. Muchas gracias por invitarnos a celebrar contigo. Encantada. Bueno, pues Pau y Caleb me han permitido acompañarles en un proyecto y eso tiene que ver mucho de futuro. En el transcurso del último año, muchas preguntas han revoloteado en torno a la evolución de este podcast y una de ellas ha sido ¿cómo puedo sostener a Latitudes en el largo plazo? Y así se me ocurrió llevar la metáfora de esta carrera de fondo a los emprendimientos. Me diseñé un programa de mentorías creativas y Pau y Caleb fueron mis primeros clientes. Lo hacemos en un acompañamiento de 11 semanas utilizando una metodología de trabajo llamada Design Thinking o pensamiento de diseño, en el que yo simplemente les he ayudado a trazar un camino, una estrategia creativa
las palabras adecuadas, el concepto, para pronunciar esa intención que no les voy a revelar hoy, pero que sepan que Pau y Caleb están en el camino, que les van a presentar algo, que voy a estar presente el día que lo presenten, valga la redundancia, y que tengan paciencia, que lo esperen, porque naturalmente va a merecer su atención. Además, estos socios de vida van a prestarme sus voces a la temporada 5 de Latitudes en el formato en el que nació, que es un podcast narrativo. Que sepan que como un huerto la temporada 5 está en proceso, pero si quieren seguir reflexionando sobre el planeta y descubrir qué es eso de un podcast narrativo, dense una vuelta por el kilómetro 10, que también va sobre la Tierra. Mientras tanto, yo sigo paseando por las nubes, porque este espacio de cultivo llamado Latitudes cumple 2 años y está creciendo en kilómetros, en pulsaciones y en buenas intenciones. La próxima semana hablaremos con una persona que, como yo, ama vivir. Hablaremos de lo importante que es creer. Ojalá que quieran acompañarme. Un abrazo enorme y no se olviden de que siempre somos los encuentros que tenemos. Pau, Caleb, ¿me ayuda? Somos Latitudes, somos los encuentros que humanizan. Muchas gracias, un besito, adiós. Gracias.